desde afuera hacia adentro el músculo intercostal externo con una dirección oblicua de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro el músculo intercostal interno con una dirección inversa y el músculo intercostal íntimo. En relación a estos dos últimos está el paquete vasculonervioso justamente en el surco subcostal de cada una de las costillas. Y es lo que vamos a nosotros a identificar en la ultrasonografía. Bueno, los 4 componentes que vamos a estudiar en la ultrasonografía de la pared del tórax son estos. El primero es la piel, el segundo es la grasa subcutánea, el tercero son los músculos y el cuarto los cartílagos y los huesos. Entonces, empezando por la piel, nosotros sabemos que la piel tiene una distribución histológica clásica, epidermis, dermis e hipodermis. Ultrasonográficamente va a conformar una capa delgada que se aproxima entre 1 a 3 milímetros, que es de naturaleza hiperecogénica y que su evaluación a través de transductores convencionales suele ser muy difícil. De hecho, digamos, diferenciarla en el contexto de urgencias, pues no tiene mucha utilidad y tampoco es muy fácil. Para poder diferenciarla requeriríamos transductores de alta frecuencia, entre 20 a 45 MHz, que en nuestro servicio no están disponibles y tampoco tiene una importancia clínica para nosotros. El tejido celular subcutáneo es una capa lipídica que es de espesor variable, que recubre toda la pared del tórax, que es de naturaleza hipoecoica en comparación a los músculos y conformada, como ustedes lo ven aquí, en esta capa que tiene la F, por unos lóbulos que son septados por unas bandas delicadas de tejido conectivo y que de forma muy característica tienen una alta plasticidad que es visible a la compresión del tejido cuando hacemos el rastreo ultrasonográfico. Por el contrario, el músculo, que corresponde a la tercera capa de la pared torácica, incluye un complejo set de digamos, imágenes hipoecoicas entrelazadas con imágenes hiperecoicas que son paralelas entre sí y de forma característica en el tórax su apariencia ultrasonográfica no difiere de otras regiones en las que podemos identificarlos. Digamos que la importancia de la capa muscular en lo que estamos evaluando el día de hoy, como lo vamos a ver más adelante, tiene bastante peso. Finalmente, lo que tiene que ver con la parte ósea y cartilaginosa, empezando por las costillas y los cartílagos costales, podemos decir que de forma inicial las porciones óseas de las costillas van a ser solo visibles en su aspecto anterior, dado que el hueso es compacto y atenúa la propagación de la ultrasonografía. Entonces, como vemos en nuestra primera imagen, vemos una línea hiperecogénica única y por debajo de ella la diferenciación de las estructuras pues va a ser muy difícil por lo que les acabo yo de mencionar. A diferencia de esto, las porciones cartilaginosas, por ejemplo, sobre todo en los niños y en los adultos jóvenes, poseen una ecogenicidad que es menor, lo cual permite la visualización de estructuras inmediatamente subyacentes, como es el caso de esta imagen que nos permite observar la pleura parietal. Pasamos al esternón. Sabemos que el esternón es un hueso plano compuesto por un maniubro, el cuerpo y un proceso sifoideo, que de forma característica en la ultrasonografía podemos observar el maniubrio como con una superficie convexa anterior, luego una articulación maniubroesternal que conforma un área angulada y luego la porción del cuerpo que tiene una leve concavidad en su longitud. Nosotros también podemos hacer una visualización en un eje transverso, donde en este punto en el que estamos, digamos, ubicados sobre el cuerpo, podríamos llegar a diferenciar la vertiente anterior del esternón y relacionándose inmediatamente por cada una de las costillas en ambos lados. Ahora, la primera pregunta de la charla para los R1. La inervación de la reja costal se subdivide de forma anatómica en un tercio anterior y 2 tercios posteriores. ¿Será esto falso o verdadero?
Julián dice falso y podría justificar su respuesta. Ok, muy bien. Como lo dice Julián, recordemos que esta distribución va a ser todo lo contrario, un tercio posterior y dos tercios anteriores, lo que va a tener una repercusión en la práctica clínica, como lo vamos a ver más adelante. Ahora empecemos a ver lo que es la parte de la ultrasonografía patológica en la pared del tórax. Lo primero que vamos a mencionar son la observación de hematomas. Sabemos que las condiciones postraumáticas en la pared del tórax pues son frecuentes y el trauma cerrado del tórax puede fácilmente terminar en fracturas costales que pueden representar hasta el 50% de todas las injurias en el tórax y suelen ser fácilmente identificadas con la ultrasonografía, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, en ciertas ocasiones, específicamente cuando sospechamos fracturas y que no son fácilmente visibles, el hecho de tener un hematoma asociado nos puede ayudar a identificar fracturas ocultas, ya sea en el lugar donde ocurrió la lesión de forma directa o en sitios alejados del sitio específico del trauma que podríamos llegar a utilizar para un diagnóstico diferencial. El hematoma ocurre generalmente en el contorno anterior de la costilla que ya habíamos mencionado y puede clásicamente reflejar de esta manera una fractura oculta. Sin embargo, existen otros hematomas en la pared del tórax que pudiésemos llegar a tener nosotros y no representar claramente o clásicamente una fractura costal. Por ejemplo, hematomas asociados a complicaciones de procedimientos quirúrgicos como las toracostomías o las excisiones o las biopsias, que de forma clásica tienen una distribución subcutánea superior a los músculos y a la pared del tórax, ¿sí? O hematomas que se producen, como en la imagen B, asociados a contusiones sin fracturas y que clásicamente van a estar ubicados en los espacios intercostales, diferenciándose muy bien de la pleura y alejados del contorno anterior de las costillas, lo cual podríamos pues, definir que no se encontraría asociado a una fractura oculta. Pasemos a las fracturas costales. Bueno, las fracturas costales representan la injuria más frecuente después de un trauma de tórax cerrado, aproximadamente un 25%. Usualmente pueden ser vistas en radiografía y es lo que clásicamente nosotros tratamos de hacer en el servicio de urgencias. Sin embargo, la ultrasonografía ha revelado la gran limitación que tiene la radiografía de tórax para detectar las fracturas costales. Las radiografías en términos generales, incluyendo las proyecciones que son específicas para esto, pueden revelar solo hasta el 10 o el 15% de todas las fracturas costales agudas en el servicio de urgencias. Y es por esto que se ha estudiado y se ha demostrado que la ultrasonografía es mucho más precisa y revela casi la totalidad de las fracturas agudas, incluyendo las que afectan la unión costocondral o incluso únicamente las que están asociadas al cartílago. ¿Cuál sería la técnica de evaluación? Pues inicialmente la elección adecuada del transductor. Se debe utilizar un transductor lineal de alta frecuencia, es decir, aquel que tenga más de 10 MHz, que nos ayuda a observar estructuras superficiales con mayor claridad. En algunos casos, como en pacientes obesos o pacientes con gran tejido muscular o lesiones en áreas que son difíciles, por ejemplo, el área paraespinal, se puede preferir el convex, que nos ofrece una mayor profundidad, con la salvedad de que su calidad de imagen pues será un poco menor. La posición del paciente, si nosotros vamos a valorar la pared lateral y posterior, deberá ser evaluado en posición sedente y obviamente si vamos a evaluar la pared anterior, será evaluado en posición supina. Y el paso a paso de la identificación de este tipo de lesiones inicia con la detección del área de mayor sensibilidad en la valoración clínica, ¿sí? Con palpación. Luego ubicación del transductor, inicialmente en un eje corto, ubicando el espacio intercostal y posteriormente se gira el transductor 90 grados hacia el eje largo, paralelo al eje longitudinal de la costilla. Y a partir de allí ya logramos y empezamos a identificar en orden todas las estructuras que ya venimos estudiando en la charla. Ahora, ya conocemos lo patológico, perdón, lo normal, ahora conozcamos lo patológico. Las fracturas costales, pues, van a ser observadas como una disrupción que es localizada en la corteza anterior de la costilla. Si bien es cierto, es lo más esperado, también podríamos encontrar
disrupciones en la unión costocondral o incluso en el cartílago costal, y se pueden asociar o no a edema del tejido blando o a un hematoma de la pared que nos puede ayudar a identificarlas con mayor facilidad. Existen signos que son menos comunes y que nos ayudan de forma indirecta a pensar en fracturas costales. El primero de ellos es una sombra acústica posterior al sitio de la fractura, denominado fenómeno del faro o chimenea. El segundo es la formación de un callo óseo, y este está en relación a una evolución un poco más prolongada de la fractura. Ya estaríamos hablando de una evolución subaguda. Y el tercero es pues lo que ya habíamos mencionado previamente, que es la formación de un hematoma adyacente al área fracturada. A pesar de eso, existen falsos positivos o pseudofracturas que nosotros tenemos que tener presentes. La primera se encuentra en relación a que el transductor no esté completamente alineado a lo largo del eje longitudinal de la costilla y nos confunda incluso el hecho de tener uniones o articulaciones costocondrales y esternocondrales, que como lo vemos en la imagen, pudiesen llegar a aparecer una disrupción de la corteza superior de la costilla, pero no corresponder a una fractura. Lo segundo son las calcificaciones de la costilla o del cartílago costal que están cercas a la unión costocondral, que pueden producir una falsa imagen de escalón a lo largo del margen anterior, como lo demostró en esta imagen en las flechas que demarcan allí. Para esto se han realizado estudios para tratar de demostrar la utilidad de la ultrasonografía sobre la radiografía de tórax. El primero pues, que traigo a colación es un estudio de 1998 que su objetivo era comparar la sensibilidad de la ultrasonografía y la radiografía versus la radiografía para el diagnóstico de fracturas costales, y se realizó una ultrasonografía y radiografía de tórax en 50 pacientes con sospecha de fractura costal utilizando un transductor de entre 9 a 12 MHz y lineal, y los resultados básicamente se concluyeron de la siguiente manera. La radiografía reveló 8 fracturas costales en 6 pacientes de los 50 evaluados, versus la ultrasonografía que reveló 83 fracturas costales en 39 de los 50 pacientes evaluados, de las cuales 74 eran en costillas propiamente, 4 eran en la unión costocondral y 5 en el cartílago costal. Entonces vemos su amplia utilidad. Para el 2003, este estudio, digamos, buscaba investigar la posibilidad de fracturas costales en pacientes con trauma cerrado de tórax menor que tuviesen radiografía de tórax normal. Se incluyeron 37 pacientes con trauma de tórax sin evidencia de fractura por radiografía, y se realizó una ultrasonografía con un transductor lineal de 7.5 MHz, encontrando que 15 de estos pacientes evaluados tenían una lesión costal, ¿sí? Y había fractura costal ósea, perdón, de estos 15 tenían 8 fracturas costal óseas, es decir, el 53.3%, y 7 fracturas condrales, es decir, asociadas únicamente al cartílago costal. En el 2004, el siguiente estudio pues, fue un estudio prospectivo, 88 pacientes con trauma cerrado de tórax de intensidad leve a moderada, en donde la ultrasonografía tenía una sensibilidad del 80.4% para detectar las fracturas, versus el juicio clínico únicamente y versus la radiografía de tórax. Y por último, en el 2016 se trató de evaluar la viabilidad del uso de ultrasonografía en el departamento de emergencias por los emergenciólogos. Básicamente se incluyeron adultos con sospecha de fractura después de un trauma menor, y la ultrasonografía la realizó un emergenciólogo. Lo que se trató de hacer era aplicar una escala visual análoga de 0 a 100, donde 0 era una viabilidad considerada muy difícil y 100 era una viabilidad considerada muy fácil. Digamos que la viabilidad definida para hacer la ultrasonografía se tuvo como límite el valor 50, y se demostró que hasta un 65% de los emergenciólogos tuvo una escala visual mayor a 50 con una media de 63, lo cual convierte la ultrasonografía un método viable para esto. La siguiente pregunta está dirigida para los residentes de segundo año y me gustaría que participaran. ¿Cuáles son los signos ultrasonográficos indirectos que existen para pensar o diagnosticar fracturas costales? Alejo, alza la mano.
Bueno, muy bien, estuvo muy cerca. Fueron dos de los signos estuvieron correctos, pero el tercero sí corresponde al hematoma adyacente a la fractura. Pasemos a las fracturas externales. Las fracturas externales ocurren hasta el 10% de los pacientes que sufren un accidente de tránsito, generalmente asociadas a lesiones por el cinturón de seguridad y el volante. Y de forma aislada, una fractura external rara vez se encuentra relacionada a complicaciones como injurias cardíacas hasta el 8%, injurias aórticas hasta el 4%. Existen algunas otras complicaciones asociadas como las contusiones pulmonares, las contusiones miocárdicas, la laceración o efusión pericárdica y el embolismo de médula ósea, que son muy raros. En cerca de la mitad de los casos de fracturas externales van a estar asociadas a fracturas costales, es un dato que tenemos que tener en cuenta. Y las fracturas externales se pueden llegar a observar por radiografías laterales de tórax que característicamente van a estar tomadas con mayor penetrancia. Sin embargo, en trauma va a ser una técnica muy difícil. Por esto, la evidencia actual, como lo vamos a mostrar ahora, demuestra que la ultrasonografía puede ser al menos tan sensible como la radiografía o incluso hasta 2 veces más en algunas series. La técnica para realizar la evaluación de fracturas externales, vamos a utilizar un transductor lineal de alta frecuencia, como lo mencionamos ahora, con el paciente en decúbito. Se va a alinear la sonda de forma longitudinal sobre el esternón, se va a ajustar la ganancia y la profundidad para lograr ver todo el aspecto anterior de la cortical, ¿sí? Y se va a hacer una evaluación caudal desde la escotadura external hasta la apófisis sifoide de forma sistemática. Nosotros pudiésemos llegar a repetir la valoración con el transductor en posición transversa, en cuyo caso vamos a identificar las estructuras vistas en esta imagen, la corteza del punto específico en el que estemos en el esternón, a ambos lados los pulmones y la pleura, el músculo pectoral y el tejido celular subcutáneo, así que no es muy difícil reconocerlo. Ahora, las fracturas del esternón casi siempre discurren en posición transversa o en posición oblicua. Muy rara vez van a haber fracturas en una distribución longitudinal. Así que la valoración o la ubicación, perdón, de la sonda ultrasonográfica debe ser siempre en este eje, en el eje longitudinal. El diagnóstico, la forma de diagnosticarla va a ser básicamente si se demuestra una discontinuidad de la corteza anterior, como lo vemos en esta imagen, ¿sí? E incluso pudiésemos llegar a ver un escalón muy evidente, como lo vemos en esta segunda imagen, con un movimiento paradójico. En este caso, si tenemos esto presente, nos haría pensar en una fractura que fuese grado 3 o grado 4, que involucraría ambas cortezas y tienen un mayor riesgo de complicaciones asociadas, como las que mencioné anteriormente. Hay que considerar varias cosas sobre esto. Lo primero es que el esternón tiene puntos de osificación. El esternón tiene puntos de osificación que, dependiendo de la edad del paciente, pueden que no se hayan resuelto completamente. Y digamos que su osificación es temporalmente muy variable, pero tenemos que tenerla en cuenta, ¿sí? Tiene tiempos de osificación distintos, como lo menciono, y digamos que algunos de ellos pueden ir incluso hasta los 25 años, como es lo que demuestro yo en esta imagen, y algunos pueden ser básicamente osificados de forma tan rápida como cuando el paciente llega a su pubertad. Sin embargo, incluso después de la osificación, no es infrecuente que nosotros observemos las denominadas crestas externales a nivel del tercero, cuarto o quinta faceta articular y ser confundidas como disrupciones en la cortical anterior del esternón y considerarse como fracturas de forma falsa. La evidencia sobre la detección de fracturas externales por ultrasonografía, pues se resume en este estudio publicado por el BMG denominado BET3, y lo que trató de hacer este estudio es que recopiló 27 estudios que
fueron encontrados en la literatura, de los cuales únicamente 4 tenían un modelo, una metodología apropiada. Los 4 fueron estudios de cohorte y todos, en resumen, se encuentran a favor del uso de la ultrasonografía para el diagnóstico de la fractura external versus la radiografía. Sin embargo, existieron 2 alicientes, y el primero es que no hubo nunca una comparación con un gold estándar como la tomografía o el seguimiento ultrasonográfico que nos demostrara los cambios de osificación. Y únicamente uno de estos estudios, que es el que demuestro allí, comparó la ultrasonografía a pie de cama versus la radiografía. Los demás comparaban la ultrasonografía estándar hecha por un radiólogo versus la radiografía, y esto lo que genera es que tenga básicamente poca validez externa para la, digamos, estandarización de esto. A pesar de lo anterior, los datos son concluyentes y al menos demuestra la misma sensibilidad que la radiografía de tórax, como lo dije al principio, para el diagnóstico de la fractura external. Bueno, la siguiente pregunta es para los residentes de tercer año. Completar la frase. Las fracturas externales clásicamente... ¿Cómo? Ok, entonces clásicamente se discurren en posición transversa u oblicua, no longitudinal. No longitudinal. Longitudinal a lo largo del eje del esternón, y eso es lo que no ocurre. Ok, sigamos. Ahora vamos a ver la utilidad de todo lo aprendido desde el punto de vista de intervención. Entonces, para hablar de esto, digamos que el punto en el que nosotros podemos impactar es la analgesia. A manera de introducción, ya sabemos que las fracturas costales ocurren muy frecuentemente en el contexto de trauma y están asociadas a una alta morbilidad, a discapacidad a largo plazo, incluso a mortalidad, y varios factores se encuentran incluidos en este patrón de riesgo. Lo primero es el número de costillas fracturadas. Lo segundo son las comorbilidades preexistentes del paciente. Lo tercero es la edad avanzada. Y lo cuarto es el nivel del dolor asociado, que si vemos nosotros de los 4 mencionados, es el único que es significativamente modificable por el actuar del personal médico. Así que es en el que nosotros tenemos que tratar de impactar. La analgesia sistémica usualmente puede ser suficiente en personas jóvenes, en personas que tengan un menor número de fracturas, en personas que tengan fracturas que no sean desplazadas y sin un segmento inestable. Sin embargo, las técnicas regionales son particularmente útiles en pacientes ancianos, es decir, mayores de 65 años, pacientes con fracturas costales múltiples, pacientes que cursen con un dolor severo o con compromiso de la función pulmonar, que en determinadas cuentas pueden aumentar la mortalidad. Las técnicas las podemos dividir de forma grande, técnicas convencionales y técnicas, entre comillas, modernas. Entonces, las técnicas convencionales se subdividen en analgesia epidural, en bloqueos paravertebrales, bloqueos intercostales o bloqueos incluso intrapleurales. Y las técnicas, entre comillas, modernas, digamos que corresponden a un bloque grande de técnicas de bloqueo en plano miofacial con guía ecográfica, que para nuestra charla del día de hoy pues se resumen en básicamente 2. Una que es el bloqueo en plano del serrato anterior y otra que es el bloqueo en plano del erector de la espina. De forma general, las técnicas convencionales podemos decir que no son factibles en ciertas condiciones, como en la presencia de anticoagulación, en pacientes con trauma múltiple o en pacientes con una movilidad reducida, y están asociadas a una mayor tasa de complicaciones, como el compromiso de paquetes vasculonerviosos, la generación de un neumotórax, la retención urinaria o bloqueo motor no intencional, entre otras. Versus las técnicas modernas, que son menos invasivas, lejos de estructuras importantes y con un menor patrón de riesgo en cuanto a complicaciones. Entonces, de interés en trauma, con referente a la analgesia regional, incluimos lo que son los bloqueos intercostales. Digamos que es una técnica efectiva que puede ser realizada bien sea por el uso de puntos de referencia o por la guía a partir de neuroestimulación o por la guía ecográfica. Sin embargo, requiere la inyección de anestésico local sobre el nivel afectado, es decir, sobre la fractura, además de un nivel por encima y un nivel por debajo. A pesar de lo anteriormente mencionado, de su técnica efectiva y su facilidad, la evidencia es escasa en relación a la mejoría del patrón ventilatorio
de la analgesia regional a partir de esa técnica. Y pese a la simplicidad mencionada, hay, digamos, ciertas condiciones que dificultan. Uno es que en pacientes con múltiples fracturas van a requerir múltiples punciones, ¿sí? Aumenta esto el riesgo de que se genere un neumotórax asociado, aumenta el riesgo a su vez de que haya una toxicidad por anestésicos locales, y la analgesia en tiempo tiene una duración muy limitada, lo cual se traduce en repetir la técnica muchas veces y múltiples inyecciones. Es decir que de forma, en conclusión, la efectividad, la eficacia de esta técnica no es muy amplia. A pesar de eso, pues vamos a mencionar de forma muy somera cuál es la forma de realizarlo. Un segundo, no sé cómo hacer para que se reproduzca. Flecha. Ya. Entonces vemos en este video, digamos que el punto target de nosotros en la infiltración va a ser el espacio subcostal, en donde vamos a tratar de localizar ahí el anestésico local. En la ultrasonografía vamos a tratar de diferenciar todos los patrones o todas las capas de la pared torácica, y específicamente nos interesará el músculo íntimo, que está por debajo del músculo intercostal interno, y justamente el ángulo que se acaba de mostrar en la imagen. El abordaje va a ser sobre la línea axilar media, y lo que nosotros vamos a tratar de hacer es, a partir de esta imagen que para nosotros es muy familiar, ubicar el signo del murciélago y diferenciar todas las estructuras, y con una estrategia de infiltración en plano avanzaremos la aguja justamente hasta el límite donde se encuentra el músculo intercostal íntimo y en dirección al ángulo mencionado anteriormente. Entonces miren ahí como la aguja entra en plano, ¿sí? Y se direcciona específicamente hacia esta posición, infiltrando más o menos de 2 a 3 ml de anestésico local y observando el movimiento hacia abajo de la pleura, lo cual indicará que pues, se está haciendo una adecuada infiltración. Recuerden que esta técnica requiere de que se infiltre no solamente el área afectada, sino al menos un nivel por encima y un nivel por abajo, y su duración en tiempo es muy limitada. Bueno, más allá de eso, sabemos que existen las técnicas modernas que son el bloqueo en plano miofacial con guía ecográfica, y se dividen básicamente en dos. El primero es el bloqueo en plano de los músculos erectores y el segundo es el bloqueo en plano del serrato anterior. Aquí está una tabla comparativa. Digamos que lo interesante de esta tabla es ver cuáles son los ramos que están siendo incididos con cada una de las estrategias. En el primero encontramos que se afecta directamente el ramo dorsal, también el ramo ventral y pues, en la totalidad del nervio intercostal. Y en el segundo vemos que únicamente vamos a incidir sobre la rama lateral del nervio intercostal, de las cuales al inicio de la charla hablamos. Y esto en lo que se traduce básicamente es que la primera estrategia del bloqueo en plano de los músculos erectores de la espina nos va a lograr abarcar un área mucho más completa, incluyendo la pared posterior, lateral y anterior, versus la segunda técnica, que únicamente va a estar, digamos, afectando o generando analgesia en los 2/3 anteriores de la pared del tórax. Empecemos con el primero, que sería el bloqueo en plano del serrato anterior. Con una posición sedente o en decúbito lateral izquierdo, buscaremos la línea axilar posterior y característicamente, si lo ven acá, vamos a volver a ver el signo del murciélago un poco más alejado. Los músculos intercostales, ¿se alcanza a ver bien? Sí. Los músculos intercostales, la pleura por debajo de ellos, e inmediatamente por encima, como estamos cerca de la línea axilar posterior, vamos a ver el músculo serrato anterior en relación al músculo latísimo del dorso. Si ustedes ven, no es muy difícil la diferenciación de uno y otro. Claramente se ven las fascias y se ven la subdivisión. Y es precisamente el área que nosotros buscaremos incidir con nuestra intervención. Entonces, en esta posición encontraremos pues anatomía topográfica, el serrato, el pectoral y el latísimo del dorso, la ubicación de la sonda ultrasonográfica, perdón, la ubicación de la sonda ultrasonográfica sobre la
línea axilar posterior, aquí demarcamos la línea axilar media y el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Y buscamos diferenciar todas las estructuras específicamente con esta intención. Si ustedes recuerdan, ¿sí?, los músculos espinales que en su vertiente anterior, cerca del ángulo de la costilla, originan una rama que es la rama lateral y que se penetra los músculos intercostales y se vuelve inmersa en el músculo serrato, y es precisamente esa la que nosotros trataremos de incidir. Miren que la técnica es muy sencilla, ¿sí? Si lo vemos, nosotros ya estamos familiarizados con este tipo de imágenes. Aquí encontramos que la aguja está tratando de llegar en la unión del latísimo del dorso y el serrato anterior, administrando el anestésico local justamente en esa zona. Entonces miremos las estructuras anatómicas. Aquí está la costilla, la pleura, los músculos intercostales por encima del serrato anterior, y justamente por encima del serrato anterior y por debajo del latísimo del dorso es donde buscaremos administrar el anestésico. Bien. Pasemos a la siguiente técnica, que es el bloqueo en plano del erector de la espina, un recorderis. Aquí tenemos la subdivisión de las dos vertientes, la vertiente anterior y la posterior, y la posterior afectando el tercio posterior de la pared del tórax. Entonces vemos que lo que nosotros buscamos ultrasonográficamente es detectar el proceso transverso en relación a las costillas que están a ambos lados y por encima los músculos erectores de la espina. Miren que aquí está ingresando la aguja y lo que busca es llegar justamente a este ángulo, y ya lo vamos a ver más adelante. La premisa es esta, ¿sí? Aquí está el esquema. Digamos que si nosotros infiltráramos anestésico local justamente en esta zona, estaríamos afectando únicamente esta rama, ¿sí? Y por lo tanto la anestesia o la analgesia será simplemente en el tercio posterior, ¿vale? Pero si nosotros logramos infiltrar la totalidad del ángulo, justamente donde sale el nervio espinal, estaríamos afectando esta rama y estaríamos afectando esta rama. Y de esta manera bloqueando la transmisión nerviosa de toda la pared torácica. Y es lo que busca esta técnica. Entonces, lo que se dice es que con 30 centímetros aproximadamente sobre niveles torácicos y infiltrando un único nivel, podríamos llegar a afectar hasta 8 niveles adyacentes al nivel en el que estamos incidiendo, y a nivel lumbar más o menos 4 niveles. Y nosotros podríamos decir que para lo que nos compete actualmente, el nivel de elección, como lo muestra esta imagen, para poder bloquear toda esta parte del tórax sería la vértebra dorsal 5, ¿sí? Sería como el punto a buscar. La guía ultrasonográfica será ubicada de forma paravertebral, y nosotros tenemos que tener en cuenta que no puede ser muy lateral como se muestra en esta imagen, sino que debe ser un poco más medializada con el fin de poder observar adecuadamente los procesos transversos como lo vimos en la imagen anterior. Y es lo que busco yo con este video. Entonces miren que aquí están las estructuras, está el proceso transverso, justo por encima está el músculo erector de la espina, los músculos erectores de la espina en general. Y aquí avanzamos la aguja en plano hasta justamente el ángulo del proceso transverso, viendo cómo los músculos erectores se movilizan luego de que yo inicie la infiltración. Ven ustedes que se movilizan hacia arriba, administrando entre 20 a 40 centímetros de anestésico local de larga acción, ¿sí? Y de esta manera llegando a bloquear el área requerida. Entonces, a manera de conclusión, la ultrasonografía se ratifica cada vez como una herramienta diagnóstica de importancia en los departamentos de emergencia. La ultrasonografía a pie de cama tiene mayor efectividad que la radiografía para identificar lesiones musculoesqueléticas en contexto de trauma en la pared del tórax. Y la implementación de estos conocimientos de la ultrasonografía de pared del tórax servirá para la adopción de estrategias de intervención que impactarán positivamente en los desenlaces, específicamente en la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes. Esas fueron las referencias utilizadas, y para terminar, la última pregunta va dirigida para los R4. Si yo tengo un paciente con una fractura en el tercio posterior de la pared del tórax, ¿cuál es el nombre de la técnica analgésica regional de elección? ¿Y pudiesen describirla? Bueno, no podía ser
y cómo sería la descripción? ¿Cómo sería el procedimiento? La idea es explicar sonográficamente la y digamos, que la goma llegue hasta esa posición y filtrar pues hasta que pase buscando digamos, como el movimiento hacia afuera, hacia posterior del músculo de la espina y así Eso, muy bien. Estuvo muy bien descrito. Muchas gracias, Jairito. Bueno, eso era lo que yo traía el día de hoy. Agradezco la atención. No sé si el profe González quiere hacer algún comentario. No, David, digamos varias cosas. Lo primero es que nosotros en nuestro hospital estamos muy sensibilizados con el tema del trauma penetrante y la ultrasonografía en este contexto en el tórax. Es decir, yo creo que el equipo de nosotros es, digamos, tiene una habilidad muy grande para el diagnóstico de hemo y de neumotórax en el contexto de trauma penetrante. Pero nosotros no hemos incursionado bien en el trauma cerrado y particularmente en el trauma cerrado de la pared torácica. Y a mí me parece que da lugar esta charla para comenzar un proceso de formación básica que yo diría es responder dos preguntas: ¿hay o no fractura de las costillas y hay o no fractura del esternón? Y una tercera cosa que creo que es importantísima son los bloqueos, y el último bloqueo que estás proponiendo es un bloqueo que es supremamente interesante. No sé si ustedes han tenido posibilidad de ver cómo lo colocan los anestesiólogos. A mí me parece que de pronto es un atrevimiento, que es bastante fácil hacerlo y que debe ser una herramienta que nosotros tenemos que tener en los servicios de urgencias, particularmente para el acompañamiento de los pacientes con trauma cerrado. Tenemos que avanzar hacia allá. Y yo lo que le propongo, David, es que elaboremos entre los dos un pequeño taller que podemos dar más o menos en unos 2 meses, 2 meses y medio para el grupo de residentes, para abordar el tema del trauma de la reja costal, sobre todo para sensibilizarnos inicialmente con lo normal y luego comenzar con lo patológico. Pero el llamado ahora es que cada vez que ingrese un paciente con trauma cerrado y sospechemos fractura de reja costal o de esternón, hagamos el ejercicio. A mí me parece que, digamos, la curva se puede ganar, es supremamente rápido y tenemos que avanzar ahí, y sobre todo tenemos que avanzar en esa analgesia, que es una analgesia supremamente buena. Es que recuerden ustedes que en los pacientes con trauma de reja costal, la terapia respiratoria y la analgesia van de la mano. Si uno no hace una buena analgesia, el paciente no tiene una buena terapia respiratoria y luego viene las atelectasias, las neumonías, los hemotoras residuales, el empiema y todas las complicaciones asociadas. De manera, David, que digamos, en esto no tenemos mucha experiencia, pero vamos a ir ganando experiencia y tenemos que entre los dos tratar de, digamos, consolidar ese taller para invitar a todos los residentes. Muy buen, profe. Muchas gracias. Sí, señor. Así será.